Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Mo, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Y hoy nos vamos a meter con un tema que, híjole, es de los que de verdad dan miedo. Uf, y de los grandes, ¿eh? De los que pesan. Totalmente, de los que nos han contado desde que éramos chiquitos y que pues nos generan muchísima ansiedad. Claro. Hoy vamos a analizar a fondo una idea que el propio curso de milagros califica como de las más atemorizantes, el juicio final. Así es. Pero lo fascinante, y creo que ese es el punto de hoy, es ver cómo el curso le da una vuelta de 180 grados. Exacto. Nuestra misión va a ser desentrañar por qué este material lo presenta no como un evento de castigo, que es lo que todos pensamos, Lo que nos aterroriza. justo, sino como algo radicalmente diferente. Casi lo opuesto. Exacto. Vamos a examinar la idea tal cual, sin juicios previos, dejando por un momento esa imagen, ¿no?, del dios barbudo con el mazo en la mano, listo para sentenciar. Sí, por favor. Veremos cómo el texto deconstruye esa noción y la transforma en un proceso, pues en un proceso interno de curación, de muchísima claridad mental. Pues venga, vamos a desglosar esto. El texto arranca sin anestesia, ¿eh? Lo primero que hace es reconocerlo de frente. No se anda con rodeos. Para nada. Dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes en tu sistema de pensamiento. Me encanta que empieces así, validando el miedo. Totalmente. No lo minimiza. O sea, admite que la idea, como la hemos entendido por siglos, es para tener pesadillas. Y justo después de reconocerlo, te dice por qué tienes miedo. Dice, no entiendes lo que es. Así, directo. Es una afirmación muy potente. Básicamente es como si te dijera, oye, sientes pánico porque te contaron mal la historia. Y a partir de ahí, empieza a demoler el concepto tradicional. La primera pieza que quita es fundamental. Afirma que juzgar, en el sentido de condenar, no es un atributo de Dios. Y eso de entrada choca con todo, ¿no? Con todo. Choca frontalmente con esa imagen del Dios justiciero que separa a los buenos de los malos. Es que esa es la piedra angular de todo el argumento del curso. Si Dios es amor incondicional como postula, entonces la condena no puede formar parte de su naturaleza. Sería, pues, una contradicción. Claro. Y desde ahí propone esta idea que lo cambia todo. Que el juicio final no es un acto de Dios, sino un recurso de aprendizaje. Ok, a ver, detengámonos ahí. Porque esas son dos ideas del libro que son densas. Separación y recurso de aprendizaje. ¿Qué significa eso en términos más sencillos? Piénsalo como el origen de una pesadilla. En la cosmología del curso, la separación es esa idea loquísima, ese momento hipotético en que una parte de la mente creyó que podía existir por su cuenta. ¿Cómo? ¿Desconectada de su fuente, de su origen? Exacto, como un pensamiento que de repente se cree independiente del soñador que lo está soñando, y de esa idea de estar solos y separados nace todo el miedo, la culpa, la sensación de que algo nos falta. O sea, esa sensación de ser este individuo aislado, vulnerable, que tiene que luchar por sobrevivir. Esa es la experiencia de la separación. Justo esa, y en ese estado de miedo y culpa, pues, proyectamos. Creamos la idea de un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que se ofende, que exige, que castiga. Un Dios que juzga. Precisamente. Entonces ese juicio final aterrador no es una idea de Dios, es una invención nuestra, nacida de ese miedo a la separación. Entiendo. Entonces, el texto dice que es un recurso de aprendizaje, porque es el mecanismo, dentro del propio sueño, para despertar. Exacto. No es un castigo, es el despertador. No es algo que Dios nos hace, sino una herramienta que surgió para salir de la pesadilla que nosotros mismos inventamos. El miedo viene de que le atribuimos a Dios nuestras propias ideas de ataque. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Porque si no es un día de ira y castigo, entonces ¿qué es? En lugar de un veredicto con condenas, el texto lo llama la última curación. Esa frase a mí me parece potentísima. Le da un giro completo. Es que es un cambio de paradigma total. Pasa de ser un evento de conclusión y castigo a ser un proceso de sanación. Y la palabra última es clave, ¿no? Es clave. Pero no porque sea el final del tiempo cronológico, sino porque es la curación que pone fin a la necesidad de seguir curando. Es la que va a la raíz del problema.
y el texto lo describe como un proceso de correcta evaluación. Pero, a ver, la palabra evaluación a mí todavía me suena un poco a... A examen, ¿no? A que te van a calificar, Exacto. a que te van a poner una calificación. ¿Cómo se diferencia esto de un juicio tradicional? Es una excelente pregunta. La clave está en qué se evalúa. No se trata de evaluar si nuestras acciones fueron buenas o malas para recibir un premio o un castigo. Ajá. La evaluación es mucho más simple. La fuente dice que la meta es que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Es como hacer un inventario. Me imagino como si tuvieras el sótano de tu casa lleno de cosas que has acumulado por años. Hay tesoros familiares, pero también hay muchísima basura. Cajas vacías, cosas rotas. Me gusta esa analogía, síguela. Y el juicio final sería ese momento de bajar al sótano, prender la luz y empezar a separar con total honestidad y decir, esto es valioso, lo guardo, esto es basura, se va. Esa analogía es perfecta. Y lo más fascinante es quién hace el inventario. El texto afirma que este juicio lo emprenderán mis hermanos, con mi ayuda. No es una imposición externa de una deidad. Es un proceso que realizamos nosotros. Nosotros, en conjunto y con una guía interna. La responsabilidad es nuestra. Lo cual es a la vez, pues, empoderador, pero también un poco abrumador. Significa que no podemos culpar a nadie más por la basura que hay en nuestro sótano mental. Correcto. Somos nosotros los que tenemos que aprender a discernir lo real de lo ilusorio, el amor del miedo, la paz del conflicto. Y el texto dice que solo después de hacer esa distinción, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Exacto. O sea, mientras estemos confundidos sobre lo que tiene valor real, nuestras elecciones van a ser caóticas. Si yo creo que un insulto tiene el poder de destruirme, pues voy a elegir atacar para defenderme. Claro, es lógico. Pero si entiendo que el insulto no tiene valor real y que solo el amor lo tiene, mi elección va a ser completamente diferente. La última curación es en esencia aclarar nuestra escala de valores. Entonces, si el juicio no viene de fuera y se trata de evaluar lo que hemos fabricado, ¿cuál es exactamente nuestro papel? El texto lo explica con una analogía muy poderosa que a mí de verdad me hizo clic. La de la creación, ¿cierto? Es una imagen muy bella. Sí. Dice, al final cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Es preciosa esa idea. Me encanta. No somos juzgados por nuestros pecados, sino que se nos da la oportunidad de revisar todo lo que hemos fabricado con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y es crucial entender qué son esas creaciones. No se refiere a las cosas que construimos en el mundo, sino a las estructuras mentales que hemos fabricado. Los resentimientos, los miedos. La culpa, las ideas de quiénes somos y quiénes son los demás. Esas cosas. El texto es muy claro. No se juzga nuestro ser esencial, que es perfecto, sino las ilusiones a las que nos hemos aferrado. Es como mirar el lienzo de nuestra vida. La obra original, nuestro ser, es perfecta, pero a lo largo de los años le hemos añadido capas y capas de garabatos, de pintura sucia, de interpretaciones erróneas. Me encanta. El juicio es el proceso de tomar un solvente y decidir limpiar todo eso para que la obra original vuelva a brillar. Y lo más radical de la propuesta es que, según la fuente, no tenemos que esperar a un apocalipsis futuro para empezar a limpiar. Cierto. El texto dice que podemos aplicar este juicio en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Claro, y eso le quita toda la carga fatalista. El tiempo ya no es una carrera inevitable hacia la muerte y el castigo. Para nada. La fuente dice, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. Se convierte en un laboratorio. Exacto. Cada momento de irritación con el tráfico, cada discusión, cada miedo que surge, es una oportunidad en bandeja de plata para hacer este juicio. Cada instante nos da la oportunidad de mirar nuestras reacciones, nuestras creaciones de ira o miedo y preguntarnos, ¿esto es lo que quiero conservar? ¿Esto tiene valor real? Es un cambio total. El juicio final no es un evento, es una práctica continua.
Y esta práctica constante nos lleva a la consecuencia lógica de todo el proceso, el fin del miedo. Uf, el gran tema. El texto relaciona directamente el miedo a la muerte con la idea de un juicio final punitivo. Y hay una frase ahí que es demoledora. ¿Cuál? Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Es una afirmación muy directa y muy psicológica. Sugiere que el miedo crónico, especialmente ese miedo existencial a un castigo, nos mantiene en un estado de supervivencia, de no vida. Claro, no estás viviendo plenamente si en el fondo estás esperando que te pasen la factura. Es como vivir en una casa preciosa pero con la ansiedad constante de que en cualquier momento te van a desalojar, pues no la disfrutas. Y entonces propone la salida. Dice que cuando logremos quedarnos solo con lo digno de amor en nuestra memoria, o sea, cuando hayamos practicado este proceso y descartado el miedo, la culpa y el ataque, Lógicamente. pues lógicamente no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. El miedo se queda sin nada a que aferrarse. Y ese es, según la fuente, tu papel en la expiación. Que aquí la expiación no es un sacrificio para apaciguar a un Dios enojado. Es simplemente el proceso de deshacer el error, de corregir la percepción. Me gusta la analogía que a veces se use del botón de deshacer en la computadora. No castigas el error, simplemente lo corriges y vuelves a como estabas antes. Es exactamente eso. Y así, este juicio final personal se convierte en el umbral de la vida, no de la muerte. Transforma el símbolo por completo. Lo que antes era una puerta al terror, ahora es la entrada a una vida auténtica, libre de miedo. Es la culminación de la curación. La mente por fin repudia sus creaciones falsas, esos resentimientos y miedos, y pasa algo fascinante. El texto dice que esas creaciones dejarán de existir al retirarles la creencia. No son destruidas por una fuerza externa. No, simplemente se desvanecen. Como la oscuridad cuando enciendes la luz, es un acto de liberación, no de condena. Entonces, si juntamos todas las piezas, pasamos de una visión de un juicio externo, temible, impartido por un Dios castigador, Al final de los tiempos. ¿sí?, a un proceso interno, personal, constante, de sanación. Exactamente. Un proceso en el que observamos nuestras propias creaciones mentales y elegimos conscientemente quedarnos solo con el amor, permitiendo que todo lo demás, toda la estática del miedo, simplemente se desvanezca. Es una idea que empodera muchísimo, pero también es muy exigente. Te devuelve toda la responsabilidad. Pero a ver, hay algo que me hace ruido. A ver, El texto nos deja con una idea para reflexionar que parece una contradicción. ¿te refieres a la parte donde dice que no podemos juzgarnos a nosotros mismos? Justo esa. Dice, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Pero lleva todo el capítulo diciéndonos que debemos juzgar nuestras creaciones. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Cómo se come eso? Ahí está el meollo del asunto, ¿eh? Y es una distinción sutil, pero crucial. Lo que el texto propone es que hay dos tú. Está tu ser real, tu esencia, esa obra de arte original que mencionabas, que fue creada por Dios y es perfecta, inmutable y está más allá de cualquier juicio. Intentar juzgar eso sería tan absurdo como que un personaje de un sueño intente juzgar al soñador. Ok, a ese ser no lo podemos ni debemos juzgar. Entendido. Pero luego está el yo que creemos ser en el sueño, el ego. Ese yo pequeño, separado, miedoso, que sí fabrica cosas. Fabrica juicios, resentimientos. Historias sobre lo mal que nos han tratado, ansiedades sobre el futuro. Esas son nuestras creaciones. El juicio final es el proceso en el que el ser real, con la ayuda del Espíritu Santo, evalúa las creaciones del ego y las descarta por ilusorias. O sea, no juzgamos al yo, sino que el yo, con mayúsculas, Juzga, o más bien descarta las fabricaciones del yo con minúsculas. vaya, esa es una distinción clave. No se trata de que mi yo de todos los días se ponga a autocriticarse destructivamente, que es lo que solemos hacer, ¿Qué es lo que nos lastima tanto? sino de acceder a una parte más sabia de mí que puede mirar mis pensamientos de miedo y decir con calma, ah, mira, otro garabato, interesante, no es real, lo suelto. Exactamente esa es la práctica. Y esto nos deja con una pregunta muy importante para la vida diaria, ¿no? Para quien explora estas ideas.
Si no nos creamos a nosotros mismos, pero sí creamos los pensamientos que nos causan conflicto, ¿cómo distinguimos en el día a día la voz del verdadero yo de la voz del ego que insiste en aferrarse a sus creaciones? ¿Cómo saber cuándo estamos limpiando el lienzo y cuándo solo estamos añadiendo más capas de juicio sobre nuestros propios juicios? Ahí, justo ahí, es donde reside todo el trabajo espiritual. Una reinterpretación que transforma el miedo en una oportunidad constante para la curación. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.